me atrevería a decir que es el tratamiento estético más aplicado en el mundo. Cuando hablamos de Botox, hablamos del producto en especial, marca, nombre, porque existen diferentes tipos, marcas de toxina botulínica tipo A. Entonces, cuando hablamos de Botox, hablamos del original, del primero, del más estudiado, del más utilizado. El 55% de los pacientes que iban a tratamientos invasivos, no invasivos, era hombre en Italia. Es decir, ahí es donde me atrevo a decir que hay un aspecto cultural en donde el hecho de querernos cuidar pues es importante. Me atreveré a decir que el tratamiento del Botox, de la toxina botulínica, es algo mágico, porque además lo aplicamos y no pasa nada. Claro, hay que esperar unos días y después de unos días como que empezamos pues está mejor la piel, está más lisa. Mi gente, aquí estamos en otro episodio, otro capítulo más. Esto no es solo un podcast, esto es Evol Podcast. Mi nombre es Leandro Galdame. Mi nombre es Lucas Castro y espero que puedan disfrutar de este podcast porque va a estar muy interesante. Quiero informarles que vamos a estar haciéndole episodios no solamente a la gama de lo que es fisiculturismo, sino que también a doctores, actores, deportistas, va a haber de todo. Así que, Leandro, te doy el placer de poder presentar al doc. Así es, mi Lucas. Hoy tenemos un invitado sumamente de lujo y por supuesto estamos muy contentos por tenerte hoy aquí. Está con nosotros el doctor Luigi Palermo. Bienvenido, brother. Gracias. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Lucas. Pues un placer y un honor. Bueno, mi nombre es Luigi Palermo, soy médico cirujano y me dedico a la medicina estética, anti-aging desde hace 15 años. Y bueno, ahorita vamos a platicar de cosas interesantes. Un tema muy interesante que a todos nos llama mucho la atención, todo tipo de público, femenino, masculino. Vamos a sacar muchos tabú. Y eso es lo lindo de esto. También. Por eso no me quiero ni aguantar y vamos a arrancar, Doc. Sí, ya estamos un poco ansiosos. Hablando con una palabra, con un producto que es muy nombrado, muy usado por todo el mundo hoy en día, que es el Botox. ¿Qué es realmente el Botox y cómo funciona, Doc? Excelente. Pues el Botox es un medicamento que me atrevería a decir que es el tratamiento estético más aplicado en el mundo. Cuando hablamos de Botox, hablamos del producto en especial, marca, nombre, porque existen diferentes tipos, marcas de toxina botulínica tipo A. Entonces, cuando hablamos de Botox, hablamos del original, del primero, del más estudiado, del más utilizado. Claro. Es un producto que funciona disminuyendo la fuerza de contracción muscular. Pero no solo. La realidad es que el Botox ha sido estudiado al cabo de años y se ha notado que funciona en diferentes niveles. Tiene otros beneficios también. Muchos. La verdad es que aparte de lo estético, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, de entrada el Botox no empezó desde un punto de vista estético. El Botox empezó para aplicaciones funcionales en espasmos musculares. Empezó, de hecho, por unos doctores canadienses, la autora Jean Carruthers, quien prácticamente hace muchos años empezó a tratar pacientes de blefaroespasmo, ¿sabe? Cuando está temblando el ojo. He visto. Bueno, pues evidentemente empezaron a aplicar este producto y al cabo del tiempo se daban cuenta de que mejoraba las arrugas. Entonces empezaron a decir, a ver, ¿hay una relación aquí, sí o no? Empezaron los estudios hasta que después de unos años con cierto material listo para poderlo presentar a las autoridades, pues lo hicieron más estudios y se dieron cuenta de la efectividad, seguridad y bueno, repito, eficacia del tratamiento para trabajar con las líneas que llamamos hiperdinámicas, es decir, la línea del entrecejo, la línea de la frente, la línea de los ojos, pero hoy en día usamos el Botox para muchas cosas más. Lo usamos para el tercio inferior. Cuando está cayendo la cara, podemos generar un pequeño levantamiento. Lo usamos para tratamientos de acné. Tiene una función moduladora para la secreción de sebo por parte de la piel. Claro. La usamos para modulación en rosácea. Lo usamos para muchas cosas hoy en día, hasta para cicatrices malas. Claro, cada vez se descubre que tiene más uso y más beneficios. Exactamente. Y Doc, viste que generalmente, por lo que creo yo, las mujeres son las que más se hacen este tipo de tratamientos, pero hoy en día creo que el hombre ya empezó en eso, pero sigue habiendo un tabú, ¿cierto? Es correcto. Acerca de eso. Es correcto. Creo que esa es una parte muy social. Yo soy italiano y la realidad es que en un estudio realizado hace aproximadamente 7 años en Italia se dieron cuenta que el 55% de los pacientes que iban a tratamientos invasivos, no invasivos,
era hombre en Italia. Es decir, ahí es donde me atrevo a decir que hay un aspecto cultural en donde el hecho de querernos cuidar pues es importante. Ahora, quizás en esa parte ha habido un poco de resistencia por parte del público masculino. Hay como una controversia. Y más, es verdad lo que dice él, quizás en Europa son más open mind, pero lo que es Latinoamérica, o incluso me incluyo, ¿no? Los hombres a veces con el cuidado masculino es como que tienen cierto, por así decirlo, cierto miedito. Que si te cuidas de más. ¿Vos tenés algo hecho? ¿Puede ser? Yo, para que le saque la ficha, le saque la ficha. Ya no tengo más arruga, mi gente. Yo pasé por el consultorio acá con el doc, que para que todos vean, seguramente después se van a dar cuenta, pero ya tengo lisita mi frente. Me parece 5 años menos, Leandro. Y justamente él me enseñó y me explicó y me instruyó al respecto, porque yo la primera vez que lo fui a hacer, te soy sumamente sincero, de grande, con 34 años y sin tener toda esta información, yo tenía mucho miedo porque pensaba muchas cosas que la cabeza empieza a dar vuelta respecto antes de hacerlo, y más como hombre. Y aparte, viste que la gente como que habla de más a veces y pasa, como en todo, pasa información que no es real, por muchos tabú, por muchos mitos. Por eso hoy en día está ese espacio para romper con todo eso. Yo tenía miedo de quedarme sin expresiones, claro, pero el doc me hizo una explicación muy clara al respecto, donde me dejó muy tranquilo. Y después lo más loco de todo, doc, es que cuando uno ve el efecto después, dice, no, increíble. Sí. No me puedo dar cuenta. Me atreveré a decir que el tratamiento del Botox, de la toxina botulínica, es algo mágico, porque además lo aplicamos y no pasa nada. Claro, hay que esperar unos días, y después de unos días como que empezamos pues está mejor la piel, está más lisa. En fin, y sí, realmente todo lo que están mencionando, hoy en día vivimos en una era en donde nos bombardean de información. Pero esa información no siempre viene de fuentes claras, reales, honestas. Hay mucha manipulación de la información. Por ende, los tratamientos estéticos no son la excepción. Evidentemente, los tratamientos estéticos constantemente están bajo el juicio, y yo personalmente veo posts en redes sociales acerca del Botox, por ejemplo, que son absolutamente patéticos algunos. Ejemplo, vi un post que decía, el Botox te bloquea el cerebro porque entra dentro, y es que no tiene el menor sentido. No sé si me explico. O sea, a lo mejor el Botox sí puedo decir que ayuda, incluso es un coadyuvante para tratamientos antidepresivos. ¿Por qué? Porque está sido estudiado que en el momento en que aplicamos toxina botulínica en esa parte, y entonces disminuimos, deja de haber esa facción de enojo. Claro. Y eso afecta emocionalmente. Yo lo leí el otro día. Uy, qué loco. No sabía eso. Y él, por ejemplo, yo en mi caso soy sumamente expresivo. Yo tengo mucha fuerza en mi expresión y yo vivo haciendo eso. Y lo loco es que ahora, por ejemplo, cuando estoy bajo los efectos de lo que él me dijo, o sea, ya pasamos un mes ya. Sí, más aproximadamente. A veces estoy en mi casa, por ejemplo, haciendo algo normal, cocinando, algo así, y sin darme cuenta, yo estaba frunciendo el ceño todo el tiempo, que no lo puedo hacer bien ahora, pero ahí es donde me doy cuenta, cuando yo no tengo esto, estoy todo el tiempo haciendo fuerza con mi cara, así, enojándome. Y eso no te enojes más, boludo. Claro, ahora no, mira. Ya está. ahora sonreír más. No, digamos que incluso el Botox es un tratamiento contra la migraña, para la migraña, porque al final del día es excesiva contracción de la musculatura, tanto del entrecejo, cuanto de la frente, cuanto de toda prácticamente la bóveda craneal, puede generar dolores de cabeza, cefaleas y migrañas. Y aquí que vivimos con tanto sol, es inevitable prácticamente que tengamos esa tentación o esa necesidad de fruncir un poquito. Sí, en este lugar como que el sol pega fuerte y estás como constantemente. Ajá, claro. Sí, no, y realmente la idea es, por ejemplo, me gusta el efecto de Leandro porque al final podemos ver que es natural. Es natural, sí. Tiene algo de movimiento, porque esa es la otra que a veces la gente quiere. O tiene miedo de que queden completamente paralizados, o a veces quieren quedar completamente paralizados o frozen, ¿no? Como le dicen en inglés. Pues realmente la idea del Botox bien puesto es que casi debe de ser imperceptible. Debes de tener algo de movimiento, pero no debes permitir que el movimiento sea tal que genere la línea o la arruga.
No sé si me explico. Claro, No se trata esa es la de función. que, porque a veces cuando vienen parejas en plan de broma dicen, pues ya no vas a saber si estoy enojada o enojado o no. La verdad es que sí, porque algo de movimiento siempre hay, pero lo que estamos haciendo es modular ese movimiento, entonces tratar, si ya existe, o prevenir, si todavía no existe, esa línea que se va marcando al cabo del tiempo. Ese es un punto muy importante, Doc, porque mucha gente tiene también esa duda o esa controversia de que a veces el Botox se usa ya en casos cuando uno tiene ya 40 años, de 15 años de una arruga ahí, y tú me mencionabas el otro día que generalmente es mejor usarlo para prevenir eso. Claro. Digamos que como siempre, cuando la gente me dice, tengo 45 años, soy muy joven para el Botox, pues bueno, yo siempre digo, ustedes que se dedican al entrenamiento, al ejercicio, ¿qué le dicen a una persona joven? No hagas ejercicio ahora, deja que envejezcas y engordes y luego haces ejercicio. Claro, Pues no, o sea, como quiera lo haces antes para estar mejor, y cuando llegue el momento de que el tiempo empiece a tocar y a mostrar sus efectos, pues uno ya esté listo porque ha estado haciendo ejercicio, se ha estado alimentando bien. Lo mismo pasa con el Botox. Al final del día, si nosotros prevenimos, no hay que hacerlo a los 15 años, pero ya a partir de los 25, 28, 30, 32, es un momento perfecto para prevenir, empezar a trabajar para la prevención de la aparición de las líneas, porque incluso a veces las líneas son tan profundas que no importa más la cantidad de Botox que pongamos, simplemente no se van a ir. También depende mucho de la genética y el cuidado de la piel que haya tenido esa persona, ¿cierto? Indudablemente, genética, cuidado de la piel, exposición solar, cigarrillo, desvelos, alcohol, droga, digamos que todo Muchos lo que factores. nosotros, o sea, la piel es el reflejo de nuestra alma de alguna manera. O sea, todo lo que nosotros hacemos, tomamos, comemos, se refleja en nuestra piel, se refleja, hasta los cambios hormonales se reflejan. Los anabólicos también. Todo se refleja en la piel. Entonces, indudablemente, por supuesto que alguien que se ha cuidado con una buena genética, pues posiblemente su piel es un poco más gruesa, tiene un poco más de colágeno y a lo mejor la línea se nota un poco menos. Ahí va. Doc, para toda esa gente que nos está mirando en este momento, ¿qué es lo que tú consideras más recomendable para el uso de Botox? O sea, ¿hay un tiempo que tú digas cada 6 meses es recomendable, cada un año, o eso depende de cada persona también? No, la verdad es que me atreveré a decir que en un aproximado de cada 4 a 6 meses es el tiempo ideal. Sí, porque al final del día nosotros lo que estamos haciendo es, en el momento en que modulamos la contracción muscular, pues permitimos que esas líneas no estén apareciendo. Claro. Pero una vez que disminuye el efecto, la idea es volver a modular para que no se hagan las líneas. O sea, y eso se va manteniendo cada vez más en el tiempo. Es correcto. O sea, por ejemplo, yo me lo hago cada 4 meses, a los 4 meses me aplico otra vez, pero ya quizás me dure 6, y así sucesivamente, ¿o no? Pudiera llegar a ser, digamos que la duración del Botox aproximadamente es de 3 a 4 meses, y por supuesto que hay factores que pueden afectar, ejemplo, el ejercicio físico, porque al final del día el Botox funciona disminuyendo la fuerza de contracción muscular a través de una acción química que a lo mejor no vamos a entrar en detalle ahora, pero mayormente son a través de los receptores de acetilcolina. Cuando uno hace ejercicio, justamente lo que estás haciendo es aumentar esos receptores para que tu fuerza de contracción sea mayor. Entonces sí puede llegar a afectar la sudoración, el calor, repito, el ejercicio. Entonces, de alguna manera, al cabo del tiempo, sí se pudiera llegar a necesitar un poquito Y menos. una pregunta que me hacen siempre, ¿qué diferencia hay entre el Botox y el ácido hialurónico? Es una excelente pregunta y mucha gente la hace en el consultorio, mucha gente la hace por redes sociales. El Botox es un miomodulador que viene en un vial y es como si fuera agüita, ¿sí? Es agua que contiene adentro el producto, nosotros lo agarramos y lo aplicamos a través de unas microinyecciones. El ácido hialurónico, en primer lugar, es una glicoproteína que da hidratación y viene en 2 formas. Una no reticulada, que es cuando hablamos de los hidratantes, es decir, lo ponemos debajo de la piel, simplemente hidrata. Crema de ácido hialurónico, porque hay crema de ácido hialurónico, porque hidratan la piel. Pero luego existe el ácido hialurónico reticulado en forma de gel, que es como si fuera un pequeño implante facial temporal, ¿sí? Que se aplica para dar volumen. Es para que usan las chicas de los labios. Pero ¿no? también viene el ácido hialurónico, si tengo entendido, con colágeno, para consumir tipo suplemento. Es correcto, Sí, correcto. ¿no? Porque al final del día el ácido hialurónico es una proteína. Entonces es una glicoproteína. Claro. ¿sí? Se puede Entonces, consumir de diferentes formas, de entonces. diferentes formas, y es una glicoproteína muy importante que
la tenemos en nuestra matriz extracelular, ¿sí? De hecho es la que le da tracción. Nosotros tenemos las células, toda una junta de otra, y es como si fueran los ladrillos y el cemento, ¿sí? Entonces están los ladrillos y el cemento en torno. Entonces el ácido hialurónico es una molécula que le da mucha hidratación y tensión a la piel. Pero repito, hay diferentes formas, diferentes aplicaciones, y como tú bien dices, se puede utilizar como voluminizante, ¿sí? Y se puede utilizar en labios, se puede utilizar en pómulos, se puede utilizar en mentón, se puede utilizar para marcar el ángulo mandibular, se puede utilizar en ojeras, se puede utilizar prácticamente en todos lados. Súper importante siempre el producto que vamos a utilizar. Tiene que estar aprobado, ¿no? Tiene que estar estudiado, no se va y a hacerlo con un profesional también, mi gente. Hacerlo con un profesional. Eso es clave, sí. He visto muchas y el tema de las aplicaciones, ¿son dolorosas? ¿Cuánto tiempo llevan en poner cada aplicación? Claro. Porque viste que mucha gente tiene miedo de, uy, si me duele por no estar pinchando horas. Claro. Creo que al final esa respuesta hasta no la puede darle por su experiencia con el Botox, porque que quede claro, regresamos un poquito al tema inicial que es el Botox, porque el ácido hialurónico es un poco diferente en su aplicación. Regresando un poquito al Botox. Yo estuve, creo que en menos de 5 minutos. Nada. 3 minutos. Fue increíble. Aparte se usa la misma agujita que como la insulina. La insulina, una idea chiquitita, finita. Sí. Y en un segundo, tic, 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 tic. ¿No sentiste nada? Menos de 5 minutos. No, realmente. Nada. ¿Y el post? No sé, como te digo, no se siente nada. No se siente nada, pero al tercer, al cuarto día, al quinto día, a la semana, uno empieza a sentir que ya tiene ya menos fruncido. Pero no es que te queda un dolor o algo. No se siente nada. Absolutamente nada. Eso está bueno también, porque mucha gente debe creer que eso duele mucho. La realidad es que la aplicación de Botox no es, es incómoda, seamos honestos. No deja de ser pequeñas agujas en la cara, pero es extremadamente rápida. Pero no es tan invasiva como otras cosas. Claro, sí. Para nada. Puede dejar un moretón, puede dejar un poco de inflamación, pero es una aplicación bastante rápida y claro, simple y levemente molesta. ¿Eso es uno de los tratamientos que más haces, Doc? ¿O cuál es el tratamiento que vos considerarías? Mira, esto es generalmente lo que más me piden los hombres o las mujeres. Bueno, a esa pregunta, digamos, si dividimos entre hombre y mujeres, pues abrimos dos características, pero si hablamos en general, englobando, absolutamente, Botox es el tratamiento número uno. Se ha hecho muy famoso. Pero esa es una estadística muy clara a nivel internacional, Claro. Realmente. Doc, ¿qué errores comunes ves en pacientes que se realizan tratamientos estéticos en lugares no especializados? Claro, bueno, en parte vamos a empezar por lo último. Lugares no especializados muchas veces implican lugares que no cuentan con permisos, no cuentan con profesionales de la salud, no cuentan con profesionales de la salud entrenados en ese tipo de entrenamientos y no utilizan productos aprobados y estudiados. Dentro de esas complicaciones que llegamos a tener, son varias. Si regresamos a la parte del Botox, porque en cuanto a complicación en medicina estética tenemos libros que nosotros estudiamos, pero si nos vamos y reducimos a la aplicación del Botox, en primer lugar, hay muchos casos en donde no les funciona. Vamos a empezar por ahí, que quizás es la menor de las complicaciones, pero no deja de ser una molestia para el paciente que se aplicó un tratamiento, pagó y no tuvo el efecto deseado. Claro. Número 2, dentro de las posibles complicaciones del Botox, mucho más comunes en personas no entrenadas en lugares no especializados, es tosis palpebral, se le cae la ceja, tosis palpebral interna, por donde sea, se le cae todo. Y aquí en Playa ya están descritos 4 casos de botulismo. El botulismo es una enfermedad inducida por la toxina botulínica cuando se aplican productos, repito, no aprobados en dosis extremadamente altas. Y eso es algo extremadamente preocupante. No deja de ser una toxina, claro. No deja de ser una toxina, no deja de ser un tratamiento médico, no deja de ser un medicamento. ¿Y eso es reversible? Mira, sí y no, es decir, tratado de una manera rápida, eficaz y adecuada, se puede trabajar con ello, pero es todo un tema el tratamiento. O sea que a nivel prevención, Doc, siempre es más recomendable, como muchas cosas en la vida,
dosis bajas, recomendadas, medidas, y así se va llevando el tratamiento. Lo recomendable siempre es, en primer lugar, usar el medicamento correcto en las dosis correctas, porque a veces dosis bajas tampoco son buenas. No sé si me explico. Claro, a quizás veces no es suficiente para algún tipo de persona. Exactamente, hay una subdosificación. Hay gente que viene y me dice, ay, yo solo quiero poquitas unidades. Pues a veces poquitas unidades es igual a nada. Es como si alguien viene con usted y dice, ah, quiero poner masa, pero no quiero levantar una pesa pesada. Pues, claro, no tiene congruencia. No tiene congruencia, o sea, simplemente no va a haber un estímulo suficiente para que haya una respuesta. Claro. Lo mismo pasa con el Botox, o sea, si no ponemos las dosis adecuadas, no va a haber una respuesta. Claro. Y si ponemos demasiado, va a haber una respuesta excesiva y entonces una parálisis completa del músculo. Claro, no va a haber gesticulación. Exactamente, entonces la idea siempre es, y la parte profesional por parte de nosotros, yo siempre les digo a mis pacientes, nosotros nos dedicamos a una rama de la medicina hermosa en donde unimos ciencia, arte y ética, porque al final del día, si uno va con un doctor porque le duele la garganta, pues le receta su medicamento, ¿no? Le receta su ibuprofeno, si es bacteriana le receta un antibiótico. Claro. Y X. Simple. Sí. Sí. A su manera simple. Ajá, sí. Claro. Pero si viene conmigo alguien que se ve bien Sí. y quiere mejorar, pues yo debo de tener cierto sentido artístico, sentido de la belleza, conocimiento de las proporciones. Claro. Exactamente, conocimiento del producto que voy a utilizar para poder prever y prevenir lo que va a pasar. No sé si me explico. Exacto, Entonces, sí. ¿Te ha pasado que has tenido que arreglar algunos casos así que le han hecho desastre a la persona? Completamente, sí. Sí. De hecho, me atrevería a decir que son situaciones bastante comunes, mucho más comunes de lo que uno cree. Porque van con otro profesional y después vienen contigo Claro. a tratar de arreglar Claro. lo que han hecho. ¿Qué? Me atrevería a decir que al final del día nadie está exento de una posible complicación. Seamos claro. honestos, ¿ok? No, yo le digo, siempre hay que ser muy humildes y hay que trabajar bien, hay que prevenir. Hay que utilizar todos los criterios para poder trabajar bien, que repito, producto, técnica, conocimiento, dosis, y también hay que saber qué hacer en caso de una complicación. Claro. La mayoría de la gente allá afuera no tiene la menor idea de qué hacer en caso de una complicación, paniquea, rechazan al paciente. Sí, por supuesto, hemos tratado tanto dosis palpebrales de Botox, hemos tratado, quizás las complicaciones más comunes son con rellenos cosméticos a base de ácido hialurónico, sobre todo cuando se aplican mal, cuando se aplican en la dosis equivocada, cuando se aplican productos pésimos, productos no aprobados, productos que aplican que generan mucha retención de líquido y mucha inflamación. No, me han llegado personas hermosas, algunos de acá con los ojos todo hinchados, con labios completamente deformados y bueno, pues sí, la respuesta es sí y pasa muy comúnmente. Doc, referido a lo que es el ámbito del deporte, Sí. ¿sí? ¿Tú creerías que, por ejemplo, el Botox o los tratamientos estéticos deberían verse como una parte del cuidado personal, como si fuera así mismo el cuidarse con los alimentos, el cuidarse con el entrenamiento? Completamente, absolutamente sí. Yo trato mucha gente que se dedica al ejercicio, pero mucha, me atrevería a decir que una muy buena mayoría es. Y cuando se están sobre todo preparando para competencias, yo siempre le digo... Ah, claro, okay, muchos culturistas, claro. ¿verdad? Sí, entonces tú los ves en su totalidad y del cuello para abajo, espectacular. Pero del cuello para arriba parecen 40 años más grandes de lo que Como son. un show, Es que diría eso un amigo. también pasa mucho cuando se deshidratan, viste, que les queda toda la piel. Claro, Exacto, entonces evidentemente, por supuesto que yo siempre digo, el cuidado tiene que ser integral y nuestra cara es nuestra tarjeta de presentación. Por ende, trabajar con una hidratación correcta, con una correcta gesticulación, no paralizar, sino que incluso en un espectáculo, en un show o quien es modelo, pues te quieres bien. Al final del día no quieres verte artificial, pero te quieres ver bien. Y hablando de eso, ¿cómo cambia la confianza en el hombre y en la mujer después de hacerse un tipo de tratamiento así? Muchísimo. Mucho, ¿no? Muchísimo. De hecho, lo que siempre les explico yo soy faculty de Allergan, doy muchos entrenamientos en todo México y también a nivel internacional a otros doctores. Y lo que intento compartir siempre es, nosotros tenemos la capacidad de cambiar una vida. Entonces, una persona que se dedica a la venta, bueno, su confianza
se puede transmitir en una mayor producción y en una mayor satisfacción. Una persona que acaba de pasar por un divorcio, ¿sí? Una mamá que acaba de dar luz a 2, 3 niños seguidos y entonces está desvelada, está cansada. Un hombre que lo acaban de dejar. O sea, hay tantos factores. Un empresario que quiere llegar y hacer crecer su empresa. Más que nada que se corte ese tabú que hay con los hombres, porque las mujeres ya hace años se vienen animando con mucho Está como más normalizado, como moneda corriente, pero entre hombres, por ejemplo, entre nosotros consideramos, no hablamos mucho de eso. Incluso yo hasta hoy me atrevo a decir que a veces donde comento que tengo así, como que me miran, qué puto que sos. Claro, sí. Es normal, sí, entre los hombres es así. Que todavía hay ese tabú en los hombres. Por eso es lo que hablábamos con él, que básicamente uno se tiene que ir adaptando, las cosas van cambiando y uno tiene que entender que como hombre, heterosexual o no, tiene que cuidarse uno. Y aparte hoy en día vivimos en un mundo de imagen, o sea, vendemos con la imagen lo que fueron las redes en estos últimos años, es increíble todo eso. Entonces también yo creo que va un poquito de la mano con la confianza en cómo te vendes, dependiendo de tu profesión, depende de la circunstancia, pero sí, me parece que es clave también el tema de la confianza. Si nosotros vemos incluso personas del espectáculo estilo Brad Pitt, otras personas, todos se ven increíbles, y no se ven increíbles solo y exclusivamente porque Dios les dio el don de una buena genética. O sea, se ven increíbles porque se han hecho lifting facial, se hidratan su piel. Entonces, realmente es cuidado. Claro, y hablando de esa belleza masculina, Doc, ¿cuáles son los tratamientos que los hombres más van a buscar o cuáles son los rasgos que cuando un hombre va a tu clínica es lo que más trata de buscar? Claro, es una pregunta muy interesante esa, porque sobre todo se han visto cambios al cabo de los años. Antes se hablaba de un rasgo masculino y un rasgo femenino. El rasgo femenino era ovalado, el rasgo masculino era cuadrado. Y ahora ya ha cambiado todo, ¿sí? Hay mujeres que quieren una mandíbula bien marcada, estilo hombre. Claro, no se ve mal, que quede claro. O sea, al final del día, en realidad son tendencias, podríamos llamarle así. Son tendencias, son diferentes visiones de la belleza. Ahora, yo siempre le explico a mis pacientes, lo más importante siempre van a ser las proporciones. Es decir, lo que es bello, que luego puede no gustarte, pero es bello. Ejemplo, nosotros vemos un Ferrari. Si agarramos 1000 personas y le preguntamos si el Ferrari es bonito o no, me quiero imaginar que la mayoría conteste es bonito. Claro. A lo mejor de esos, si tuvieran la posibilidad económica, ¿todos lo comprarían? Quizás no. Hay quien diría, no, pues yo prefiero comprarme una camionetota grande. Sí, pero es bonito. Entonces, lo que es bello, lo que nos gusta o no es otra cosa. Claro. Cuando hablamos de esos tratamientos, pues evidentemente los hombres generalmente buscan, eso sí, rasgos más masculinos. Y masculino, ¿qué quiere decir? Marcaje mandibular, proyección mentoniana, una cierta elevación. Incluso cuando nosotros queremos trabajar con el Botox, pues no es lo mismo buscar una ceja con una forma más femenina. El hombre tiene una ceja un poquito más baja, tiene la mirada del cazador. Entonces hay rasgos que diferencian, genéticos, evolución. ¿Y cómo haces en el caso que venga un paciente y quiera ponerse más de lo que vos pensás que estaría bien? No sé si me explico. Completamente. De hecho, es una situación extremadamente común. A veces, de nuevo, mi práctica clínica es extremadamente divertida y entretenida porque vemos de todo y tenemos todos los casos, ¿no? Entonces, en el hombre muchas veces, sobre todo cuando es la primera vez, hay mucho miedo. Entonces, siempre quieren muy poquito, pero tan poquito que es igual a nada. Entonces, mi trabajo es hacerles entender que si no lo hacemos bien, no se va a ver una diferencia, un resultado. En el caso a veces de algunas pacientes, quieren mucho más. Y ahí tengo que hacer el trabajo de explicación. A veces yo siempre digo, los tengo que proteger de ellos mismos. ¿Pero te ha pasado que te dicen, poneme esto y vos no estás de acuerdo y lo tenés que poner? No, para nada. No, digamos que si yo no estoy de acuerdo, si no es un tratamiento apropiado, si no es lo que la persona necesita, por supuesto que no.
Al final del día, repito, mi compromiso es con la salud, la estética y el bienestar de los pacientes. Pero hay médicos que a lo mejor le dicen poneme esta cantidad y se lo ponen. No, más que nada a las mujeres pregunta, quizás ¿no? le debe pasar, porque hay mujeres que decir, quiero estar más. Lo que pasa es que creo que algunas hasta se obsesionan. Yo he visto algunas que se ponen un poco y después se ponen un poco más y un poco más y un poco más y un poco más y después le va con la boca aparecen pestrucha de eso, ¿viste? Que es que justamente ahí es donde está. Sí. Claro, por eso al principio yo les mencionaba que nosotros tenemos que combinar ciencia, arte y ética. Claro. Porque al final del día, justamente, incluso quien quiere más, nosotros tenemos el deber de decirles, oye, ok, está bien que eso es lo que quieras, pero no es lo que va a pasar. Exactamente, claro. no es lo recomendable. Y yo personalmente, incluso en mi consulta, uso una inteligencia artificial para prever. Eso está bueno. Sí, hay un programa que me encanta, que está aprobado incluso por las autoridades y de los mejores a nivel internacional. Es un programa suizo en donde yo tomo la foto del o de la paciente, me salen 2 pantallas y prácticamente yo puedo decir, ok, si te pongo esto va a pasar eso, si te pongo esto, o sea, es como un antes y después. Es como claro, un antes y después sin hacer tratamiento. O sea, tú puedes aplicarle, por ejemplo, Botox supuestamente en el otro rostro para que la persona vea el... Sí. No, eso es increíble. Sí, entonces mostrar el resultado. Cuando me piden de más, eso a mí me ayuda en decirle, ok, está bien, pero así mira lo que va a pasar. ¿Sabes lo bueno que estaría con nosotros? Somos coach con Lean, somos coach acá de Vol, entonces ¿sabes lo bueno que estaría poder hacerlo con nuestros alumnos? ¿No? Sí, eso es increíble. Pero a nivel físico, claro, decirle, mira, este es el resultado, así vas a quedar. Bueno, también vamos a aprovechamos a hacer una pequeña mención a mi gente, todo el merch que tenemos aquí en lo que es Evolve Gimnasios, en todas las sucursales, por supuesto, tenemos, miren lo que son nuestras tacitas que el doc también se va a llevar de regalo, por supuesto. Gracias. Los termos, tenemos todo 20% de descuento en lo que son termos, tazas, gorras. Mirá lo que son las gorritas, vos que te gusta, Luca, mirá. Están buenísimas. Yo que uso gorras, son súper cómodas para entrenar, así que tienen todo 20% de descuento. Y para informarle también a la gente que vamos a estar recibiendo y también dando muchos de estos productos de regalo para, por supuesto, los invitados y para todos ustedes que siempre están ahí, la audiencia, siempre opinando. Vamos a estar sorteando. Exacto. Bueno, sigamos con lo que venimos. Doc, los hombres también están empezando a usar Botox, rellenos tanto como las mujeres. ¿Se están rompiendo esos tabús? ¿Considerás que ya se está rompiendo o que aún todavía falta para eso? No, hay una diferencia importantísima. ¿Cuál es el porcentaje en tus pacientes? Actualmente me atreveré a decir que es un 65% mujeres, 35% hombres. Ahora, también depende, porque efectivamente yo trato mucho hombre con deficiencia de testosterona, por ejemplo. Entonces, no sé si me explico. Dependiendo en parte del tipo de tratamiento, claro, es el porcentaje de género, digamos, por así decirlo. Eso también, nosotros en podcasts anteriores hemos hablado mucho de lo que es ese tipo de uso de farmacología. Sí. Pero eso también es muy loco porque hace poquitos años atrás, o sea, de 4, 5, 6 años atrás, eso fue como un boom. Sí. Y mucha gente, muchos hombres también se sacaron ese tabú de los esteroides y demás y empezaron a animarse. Estamos hablando todo de tratamientos médicos. Ajá, de tratamientos terapéuticos y médicos, obviamente, sí. ¿no? Sí, no, de la... Claro, digamos que esa parte ha cambiado mucho y ha cambiado mucho en la comunidad médica también. Hace muchos años, si tú mencionabas terapia de reemplazo por testosterona, muchos internistas endocrinologos, imposible, esteroides, no, vas a matar, vas a morir, te va a dar un infarto. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, repito, las cosas hay que hacerlas bien, hay que usar los productos correctos en las dosis correctas, en el paciente correcto, porque desafortunadamente se malentiende mucho. Alguien que por alguna razón siente que no está aumentando masa muscular lo suficiente y a pesar de que los estudios dicen que tiene niveles perfectos de testosterona, pues muchas veces puede recurrir, no sé si me explico, de una manera no médica y no justificada al uso de terapia de reemplazo de testosterona para aumentar su musculatura. Estamos hablando de personas que realmente tienen una presentación de síntomas típicos de niveles bajos de testosterona
que los complementamos y los justificamos con análisis de sangre en donde vemos que los niveles efectivamente son bajos por muchas razones, por lo que comemos, por genética, por traumatismos, por estrés, por falta de sueño, en fin, hay un millón de razones. Por supuesto, la idea tampoco es, tienes la tensión baja, enseguida te inyecto. O sea, siempre hay que hacer un proceso y es algo muy interesante, es un trabajo que se hace incluso con el paciente, porque las hormonas es un tema muy delicado. Yo siempre digo a mis pacientes, las hormonas es como una orquesta, ¿sí? Uno está escuchando la orquesta tocar. Si un músico se sale de tiempo, no hay armonía ahí. Ya no hay armonía. De hecho, de eso se trata, de armonía. El otro día justamente tuvimos un podcast con el doctor Alexander Costa y la verdad que fue muy interesante hablando de todo el tema hormonal. Y bueno, voy a hacer una pregunta un poco controversial como para romper un poquito con todo esto. He estado viendo que información, sobre todo en internet, decime si es verdad, que hay muchos hombres que se están poniendo Botox en el miembro reproductor masculino, como para decirlo de una forma más adecuada, ética. ¿Cómo es el tema? O sea, ¿cómo es el procedimiento? Porque tengo un amigo acá que le interesa. ¿Te ha tocado un caso así? Lo necesita. No, realmente, o sea, sí tocan, por supuesto, casos. Ahora, es importante diferenciar, como hicimos hace un rato, el Botox. El Botox es un neuromodulador, disminuye la fuerza de contracción muscular. Entonces, para quien, por ejemplo, estaría interesado en un agrandamiento o engrosamiento, pues por supuesto que no sería el Botox en ningún momento, porque el Botox, repito, es como si fuera una agüita que contiene un medicamento. Pero el Botox se usa en el escroto. De hecho, se llama Scrotox. ¿Cuál es la función? Bueno, pues ahora sí que quizás imaginándonos un poquito la gráfica, pues el escroto es un saco que contiene los testículos. El escroto tiene unos músculos, ¿sí? Y evidentemente con el tiempo hasta la piel del escroto se arruga. Seamos honestos, o sea, eso va a pasar independientemente de la edad, de la genética. Entonces la aplicación de Botox hace que la piel esté más relajada, más bonita y más estética. Diferente es la aplicación de ácido hialurónico. Eso sí, ácido hialurónico reticulado, ¿verdad? Como platicamos al principio, porque una cosa es la hidratación. Es como un gel así. Exactamente, el que es como un gel, sí, ya está aumentando muchísimo la faloplastía por ácido hialurónico. Desde hace tiempo que se realizan procedimientos, les diría mínimamente invasivo, porque existen incluso cirugías para agrandamiento del pene, ¿sí? Eso está más que claro, y hay cirugías, hay diferentes modalidades que se pueden seguir para obtener ese resultado. Pero cuando hablamos de relleno como tal, vamos a pensar en el ácido hialurónico. Sí, efectivamente se hace. Es la evolución de lo que antes se hacía con la grasa, ¿sí? Yo llevo muchísimos años, toda mi carrera prácticamente colaborando y trabajando de la mano con cirujanos plásticos, estéticos, reconstructivos, y hemos hecho una infinidad de trasplante de grasa en pene. Sí, entonces pues al final de eso... algo que ya conoces bastante, ¿verdad? Claro, o sea, lo haces para antes se hacía con la grasa y ahora se hace con productos. Exactamente. ¿Por qué? Porque al final del día la grasa hay que sacarla, entonces es un poquito más invasivo. La grasa se va más rápido, o a veces no sabes cuánto tiempo va a durar porque es un biológico, es lo tuyo, ¿sí? Se saca y se saca la grasa de algún lugar y se aplica en el lugar donde lo queremos poner, mientras que ahora sí está aumentando el uso de ácido hialurónico reticulado en... Y ese tipo de tratamiento es para darle grosor, no para... Es correcto, claro, es para darle grosor mayormente. Sí, porque, pues seamos honestos, para agrandar hay que hacer otras cosas, claro, ¿no? Es más un tratamiento, es más una operación, me imagino, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, me preguntó un amigo, ¿viste? Por las dudas. Tenía dudas por si alguna vez, dice. Bueno, por las dudas te paso la info, brother. Mira, el doctor tiene su clínica aquí al lado de Levolja. Bueno, pero aprovechando eso, tienes tu clínica aquí al lado de Leol. Contame un poquito de tu clínica, bro. Es correcto. Sí, yo tengo una clínica que se llama Timeless Beauty. La tenemos justamente donde se encuentra Volshamanja, en el segundo piso, justo en la parte de arriba, y ahí contamos con diferentes tratamientos. Repito, toda la parte estética legal y aprobada la tratamos, toda la parte de... Al final del día yo me dedico mucho a la estética, pero la estética a veces viene por dentro también. Entonces tenemos tratamientos, repito, apoyo en reemplazo hormonal de testosterona, tenemos tratamientos intravenosos para reponer de manera intravenosa la pérdida de vitaminas, minerales. Contamos con tratamientos de aparatología que a veces nos ayudan o son un excelente complemento para, de hecho, muchas
pacientes que hacen mucho ejercicio, pues evidentemente a veces llega un punto en donde un lugar específico de grasa pues no se va por genética. Bueno, ahí algunos aparatos pueden ayudar, algunos tratamientos estéticos pueden ayudar. Contamos con toda la parte no invasiva, la parte de spa, faciales, masajes y evidentemente, como les mencionaba, cuento con cirujano plástico estético reconstructivo para toda la parte invasiva y quirúrgica. Bueno, completito. Acá vamos a estar dejando las redes del doc para que ustedes puedan ir a seguirlo y también puedan hacerle cualquier tipo de pregunta si lo llegan a necesitar. Y por supuesto también para que tengan en cuenta todo lo que vayan referido de este podcast y de parte nuestra, van a tener ahí un descuento con el doc en todos sus tratamientos, así que aprovechen esta promoción para quedar... Correcto, es correcto. Acérquense a nosotros, mencionen el post, mencionen a Leandro, Lucas, Evolve y si cuentan con un descuento del 10% mínimo y luego se pueden hacer paquetes. Bien, Doc, ¿hay un límite recomendado de edad para dejarse de aplicar Botox o rellenos? Me refiero, al ser una toxina botulínica, sí. ¿Hay alguna restricción? Como por ejemplo decir, si ya llevas varios años usando, está bueno descansar, como pasa a veces con la farmacología y demás, o no hay ningún estudio que compruebe que es nocivo y uno puede sostener eso los años que sea. Creo que es una pregunta excelente. Okay. Digamos que no hay estudios ahora que nos digan que tiene un efecto tóxico nocivo a lo largo del tiempo. No, es un producto que lleva muchísimos años utilizándose y no hay un reflejo, o a lo mejor no hay un reflejo estudiado. Quizás dentro de la parte del descanso que mencionas, bueno, ahora empiezan a haber estudios en lo que le definimos inmunogenicidad, es decir, de repente los que se hacen resistentes al Botox. No sé si me explico, que claro, ya se lo aplican y pues ya no está funcionando. Claro, a eso me refería, porque sí que conozco, por ejemplo, yo tengo alumnas o personas cercanas que conozco que ya llevan más de 4 o 5 años aplicándose, cada 4 meses, cada 6 meses, pero llevan muchos años aplicándose. Entonces de ahí donde surge también mi duda para ver si hay que tener cierto cuidado por sostener esa toxina a través de los años. Pues yo tengo pacientes que llevan 30 años aplicándose y gracias a Dios... O sea, no hay un límite de edad. Y claro, no hay un límite de edad como tal, pues no hay un límite de tiempo, o por lo menos no por ahora. No hay nada estudiado que diga, no, y te lo puedes poner a los 120 años. O sea, a lo mejor puede haber restricciones en relación al estado de salud. Pues si la persona está embarazada, si la persona está amamantando, si la persona toma ciertos medicamentos. ¿En qué caso no se podría usar? ¿A embarazos? Sí, generalmente la toxina botulínica evitamos utilizarla, pues por supuesto en personas menores de edad, vamos a empezar por ahí, en mujeres embarazadas, en mujeres que están amamantando, en mujeres que tienen enfermedades como miastenia gravis, que pueden ser... coadyuvantes o puede generar un problema en personas con una hipersensibilidad descrita al producto, a veces personas que están tomando mucho anticoagulante por razones quizás de cirugía cardíaca, trombosis exactamente, pues evidentemente, bueno, no es que no se pueda como tal, pero hay que aclarar que cada vez que rompemos la piel puede haber un sangrado y bueno, aunque la aguja sea pequeña, en fin, hay una lista de cosas que siempre le preguntamos a los pacientes y bueno, y el paciente nos dice si sí o si no. Hay cosas que sabemos y vemos, otras cosas pues a veces es confianza. Si el ¿Y qué es lo peor que viste acá en Playa del Carmen, así, de algún paciente que hayas dicho no, ¿qué le hicieron? ¿Pero en relación al Botox o en general? En general, que vos hayas dicho qué le hicieron, pobre persona. O claro, que vos digas, este es el caso que yo más me acuerdo. Obviamente no hace falta dar nombres, pero claro, un caso cercano que vos hayas dicho acá, decir, esta persona... Sí. Digamos que hasta para eso hay pequeñas categorías, es decir, hay partes donde solo la complicación fue estética, sí, pero mayormente con la aplicación de rellenos cosméticos. O sea, no tanto por el Botox, sí, y el Botox realmente lo más común que me llegan por habérselo hecho en otro lugar es que se le cae todo esto. Sí, o sea, cuando se le cae todo esto... Pero eso por una mala aplicación, Doc, ¿no? Por una mala aplicación, por exceso de aplicación en la parte de la frente. Y una vez que se le cae, ¿qué pasa? Después cuando se va yendo el químico, ¿se vuelve a poner bien? Sí. ¿O ahí... Digamos que generalmente el Botox, aunque es una acción sobre los receptores de acetilcolina, un bloqueo irreversible, pero el cuerpo se encarga de estar regenerando esos
receptores y entonces si se va, pues al final del día volvemos. Claro está que hay pocos casos descritos en donde el resultado o el problema puede ser más permanente, pero son extremadamente pocos a nivel internacional. El Botox, la gran ventaja que tiene es que por muchos aspectos, cuando se vaya el efecto, se va la complicación también. Repito, no siempre al 100%. Pero no es que eso se puede extraer y sacar de... No, porque el Botox es un medicamento, es un neuromodulador, es un biológico que prácticamente actúa sobre ciertos receptores, entonces no es como un relleno, que todavía el relleno quizás se puede sacar, porque es un gel, se aplica en un lugar y bueno, existen modalidades para deshacer ese gel a través de enzimas o en el peor de los escenarios hasta de manera quirúrgica se puede llegar a extraer, ¿no? Con todas las dificultades que eso implica. Esta información a mí me parece clave porque hay muchas cosas que yo no sabía. Es más, ahora me voy a estar con ganas de hacerme cosas en la cara. Sí, cuando realmente yo siempre le explico a mis pacientes, una medicina estética bien hecha es maravillosa, es preventiva, porque al final del día también uno dice, bueno, yo ya llego a los 60 y me voy a hacer un facelift. Bueno, pues sí, pero podemos llegar a los 60 de una manera espectacular. No sé si me explico. Sí. Entonces, sin caer en el exceso, por eso, de nuevo, ciencia, arte y ética la unimos y ofrecemos el mejor servicio que se pueda al paciente. Yo creo que eso es fundamental, porque hay, como decía él, hay tanta información que hay desinformación al respecto, y a veces mucha gente, por ejemplo, o era algo que por ejemplo yo pensaba, es que si se abusa, por ejemplo, del mucho uso del Botox, va a haber una cara deformada o hay una deformación o algo así. Digamos que no es un pensamiento completamente equivocado. Por supuesto, repito, el Botox funciona sobre los músculos y nosotros, en base al conocimiento, la experiencia, trabajamos sobre ciertos músculos para alcanzar un efecto. Ejemplo, personas que quieren el levantamiento de las cejas. Bueno, pues tenemos el músculo frontal de la frente que va hacia arriba. ¿El amanece? ¿Puede ser el tratamiento? Muchos lo piden, pero el Foxy Eye ya es otra cosa. Porque la elevación en diagonal de la ceja es otro concepto. Pero si pensamos en una pequeña elevación de la ceja, pues la podemos alcanzar. ¿De qué manera? Tenemos los músculos que deprimen y los músculos que elevan. Entonces, si yo debilito el músculo que deprime y dejo activo el músculo que eleva, ¿qué es lo que va a pasar? Como una leva. Entonces, el que va para abajo es más débil y el que va para arriba es más fuerte. Y entonces, ¿qué hace? Una elevación, de hecho la llamamos pexia química, es decir, una elevación química a través de la aplicación de Botox. Sí, pero por supuesto que si nosotros aplicamos Botox en el tercio medio de la cara, que son los músculos elevadores y los músculos de la sonrisa, pues no vamos a poder sonreír y entonces vamos a tener deformidades. No sé si me explico. Sí. Y hay gente que se aplica Botox, por ejemplo, en el macetero. ¿Por qué? Porque es una aplicación importantísima que hoy en día es muy común por el bruxismo. Por el bruxismo, exactamente. Mira. Por estar rechinando los dientes. De hecho, es tratamiento de primera línea. ¿Sabes que el bruxismo también? Claro, te mejora muchísimo. Te ayuda en el bruxismo, te ayuda a proteger los dientes en su superficie, porque cuando uno está rechinando... Yo tengo bruxismo. Porque tenemos músculo muy fuerte. Es que yo tengo bruxismo. Es excelente, es excelente. Ya tenés el 20% con el Ahí está. El 30. El 10, 20, 30. Pero hacete ese tratamiento y no te va a hacer el otro también. Mira, no te va a hacer el agrandamiento. Este se va a querer hacer el agrandamiento. Después te cuento. Después el doc no va a contar. Pero sí, digamos que incluso cuando se aplica para bruxismo, pues hay que saber hacerlo, porque al final del día tenemos músculos que están pasando por ahí, que si no tenemos el conocimiento anatómico correcto, la técnica de aplicación correcta, el producto correcto, porque es un producto preciso como es efectivamente el Botox, a diferencia de otros que migran y se mueven, pues evidentemente vamos a tener el resultado ideal de prevenir ese rechinamiento, apretamiento de los dientes muy fuertes sin otras manifestaciones, pero a veces hay quien lo pone mal y por supuesto por aquí está pasando un músculo que se llama risorio, que es más superficial, que a lo mejor lo afectamos y resulta que la persona no se puede reír. Claro, no sé si me explico. Claro. Por eso no, eso es súper importante. Es súper importante porque algo tan hoy en día generalizado, que es la aplicación de Botox, que la aplican en todos los espacios, en todas las cosas. Si se fijan aquí en Playa o en muchas partes de la Riviera Maya en el mundo, casi todo lo hacen ya. Casi todo lo hacen ya, hasta en casa lo hacen.
Pues no, la verdad es que Hay que tener más cautela con hay eso. que tener cautela porque nunca sabes cuándo va a llegar la complicación, y las complicaciones estéticas en cara son muy complejas porque es tu cara, no la puedes ocultar, no sé si me explico. Claro, si claro. te hiciste un No es corte en el abdomen Ajá. y no salió bien, pues bueno, a lo mejor lo cubres con una camisa, pero la cara, ¿qué haces con ella? Por eso la realidad No, es sí, la que... cara es como la presentación de uno, ¿no? Y eso es lo que nos da a nosotros esa gran responsabilidad, y por eso uno está constantemente estudiando, informándose, aprendiendo. O sea, yo como faculty de Allergan, nosotros tenemos reuniones semanales con todos, plásticos, dermatólogos, estéticos de todo el mundo. Nos reunimos, vemos qué está pasando, tendencias, complicaciones, cómo las tratamos, cómo las prevenimos. Al final del día, actualizando todo el tiempo. claro. todo. Y algo que parece tan simple como, así es fácil, deja que te pongo. Pues bueno, muchas veces sale bien, pero esa vez que va a salir mal, porque tarde o temprano pasa, es cuestión de estadística. Sí, Claro. eso lo tenemos bien descrito, es cuestión de estadística. La complicación tarde o temprano llega, pues a ver qué van a hacer los que no saben hacerlo. Doc, ¿tú consideras que a veces alguna cirugía estética puede volverse una adicción? Creo que muchas ¿O has cosas... tenido casos así que tú dices, esta paciente ya me parece que ya no solamente estético, sino que ya tiene un tema ahí? Digamos que nosotros, no soy psiquiatra, pero hay un síndrome descrito que es el síndrome dismórfico corporal, que hoy en día es una realidad para mucha gente, sobre todo con la presión que tenemos de las redes sociales, Exacto. del Instagram, de todos esos lugares en donde todos parecen perfectos. Claro. Y si tú no encajas en ese molde, a lo mejor no vales la pena, ¿no? Entonces Claro, eso claro. afecta mucho. Sí, por supuesto que sí, es algo muy común, es algo que nosotros tenemos el deber incluso de identificar en parte y estadificar, porque al final del día creo que un poco de síndrome dismórfico corporal tenemos un poco todos. ¿Sí? No, ese sí, tema que sí, están sí. hablando me parece súper interesante y hasta se complementa también con el gimnasio. Porque A nosotros nos pasa de nosotros nos tener pasa, dismorfia sí, sí. más corporal quizás, porque un día nos Sí. vemos mamados, el otro día no nos vemos tan bien. Claro. Pero esto es un poquito más complicado porque ya esas personas llevan a cabo una cirugía. Sí, no te creas, o sea, cuánta ¿Entendés? gente se abusa con el tema de la química y no puede parar Ah, también bueno, por sí, cuestiones claro. de no querer verse mal. Exacto, O sea, exacto, pasa... Y termina afectando la salud. Es una obsesión. Yo es una creo que se obsesión. complementa mucho, muchas de las cosas que está hablando él con respecto a lo que él hace, también se complementa con lo que nosotros también hacemos del tema de entrenamiento, todo lo que es el cuidado del cuerpo. O sea, hay muchas cosas que se relacionan, entonces por eso justo estaba prestando atención a lo que decía el doc. Porque al final del día Es parte de es la estética. visión, exactamente, Es es parte la de visión que estética. tú tienes de tu vida, de cómo te quieres presentar. Entonces vas al gym, te cuidas, te alimentas bien y evidentemente te realizas tratamientos para verte bien. Esos tratamientos pueden ir desde lo mínimamente invasivo, no invasivo, hasta los procedimientos quirúrgicos. Yo creo que hay que tener un cuidado, una línea en lo que sería un punto de estética o en qué momento se convierte en vanidad extrema. Sí, sí, en obsesión. Exacto, en que no sea obsesivo. Claro. ¿Entendés? Como Es una línea muy fina, creo, igual, ¿no? Es una un línea equilibrio, ¿no? Sí. Es una línea muy delgada y creo que, como bien dices, Lucas, o sea, eso ustedes lo deben de vivir todos los días en el gimnasio. Y Yo creo que para eso estamos los profesionales, para poder, obviamente, los que estamos capacitados, para poder atacar este tipo de casos que son muy comunes. O sea, nosotros lo vemos a extremadamente menudo. comunes. Sí. Sí, más en el gimnasio también, porque eso es algo muy normal. E Sí, incluso sí, a sí. nosotros nos pasa en el día a día. A nosotros mismos nos pasa. Nosotros ya llevamos mucho tiempo entrenando y ya hemos forjado un carácter, una disciplina. Claro. Ya somos como más conscientes en eso, pero no creas que a veces te ves al espejo y decís, uy, me veo mal. Y muchas veces lo que le comparto a mis pacientes, verse al espejo bien no significa necesariamente ser o estar saludables. Porque cuántas veces esa idea de bien implica una desnutrición, implica uso y abuso de Exacto, esteroides anabólicos, exacto, exacto. realmente, o incluso, seamos honestos, ustedes que son coach, el exceso de ejercicio no es bueno para el cuerpo. No. O sea, al final del día ustedes entrenan un tiempo con unas características y luego descansan. Y hay gente que no quiere descansar. Bueno, con Lean en este últimos último año, te diría, o estos últimos 2 años, nos dimos cuenta el tema del descanso, lo importante que es. Por más que ya lo sabíamos, éramos bastante obsesivos con el entrenamiento y es más, a veces nos cuesta descansar porque Sí. queremos ir a entrenar siempre, Sí. pero es a lo que estábamos hablando. Hasta nosotros mismos a veces nos cuesta Claro. de poner esos frenos. Claro. Pero Y eso imagínate. pasa con los pacientes también. A veces quieren tratamientos cada 2 semanas y hay que decirle, no, espera, que no es necesario. Relax. Sí. Relax, exactamente. Sí, relax.
Sí. Sí, se complementa mucho con lo nuestro también. Entonces te juro que te entiendo con todo lo que me estás diciendo. Doc, ¿tú crees que todo con este auge de las redes sociales, tú crees que eso está afectando a la percepción que tiene la gente de la belleza real? Muchísimo. Nosotros, yo siempre digo, voy a compartir mi idea y percepción sin poderla respaldar con estudios, pero siento que nosotros, sobre todo nuestra edad, que estamos en los 30, en los 40, mediados de 50, al final del día hemos crecido con Rocky, Rambo, con estereotipos, Comando, o sea, con una visión masculina y saludable de alguien que está súper musculoso. Pero, pues seamos honestos, eso no es tan así. O sea, muchos culturistas mueren a los 40 años. Claro. O antes. Entonces, al final del día, realmente las redes sociales, por supuesto que marcan una pauta importante en la percepción que uno tiene de su cuerpo y de su vida, porque muchas veces uno se mete en Instagram y parece que no existe la pobreza y no existe, o sea, todos son felicidad, todos están en yates y la vida no es así, ¿no? Claro. Eso lleva a que uno también a veces se frustre. Exactamente. Cuando en realidad por ahí no es la realidad de todo, ¿no? Y el tema de los filtros, o sea, los filtros, incluso es un parámetro que nosotros seguimos cuando una paciente viene y dice, yo quisiera este resultado. Nosotros hasta preguntamos, cuando te tomas selfie, ¿le pones filtros? ¿Qué filtros le pones? ¿Sí? Porque eso te hace entender que tanto quiere modificar su propia imagen real, ¿sí? Y entonces, ¿qué tanto éxito puedo tener yo? Porque a lo mejor la paciente o el paciente tiene una expectativa tal, muy lejana de lo que se puede llegar a lograr. O sea, ni yo ni nadie lo puede hacer. Claro. A lo mejor se tiene que hacer una cirugía ultra mega. Pero a veces ni siquiera eso, no, que quede claro. O sea, realmente hay resultados, sobre todo porque hay que entender que somos cuerpos, somos química, somos fisiología, no es una foto antes y después, que incluso, seamos honestos, muchos colegas míos, o sea, no es mi caso, ustedes se pueden meter en mis redes, los casos que comparto son absolutamente reales y hasta alcanzables, pero si nos ponemos ahí, hay doctores que publican antes y después, que te das cuenta que no hay manera humana de que sea un antes y después de verdad. Claro. A veces le dicen eso con IA, rejuvenecimiento facial y que no sé qué, y ponen antes y después y la persona parece 40 años más joven. Simplemente no hay manera de que eso sea así, pero mucha gente se lo cree y entonces dice, ay no, mira cómo quedó. Yo creo que lo mejor sería tener un poco de aceptación y en base a lo que uno sabe que tiene, que es y que nació así, tratar de mejorar algunas cosas. Pero cuando eso ya se vuelve una obsesión y tratar de convertirte en otra persona, o sea, no te podés querer ir a hacer la cara de Brad Pitt. Y si no, vuelven a hacer y fíjate si salió diferente. Sí, hay implicaciones, repito, importantes, emocionales, psicológicas, éticas, legales. Digo, es un trabajo muy interesante, por eso digo, creo que es de lo más entretenido que hay, porque nunca dejas de aprender y siempre todos los días es muy amplio nuevo. También, así que Luquita, seguramente vamos a tener una segunda versión con el Doc, ahora que estoy pensando, un capítulo número 2, porque este ya nos ha quedado corto. No, la verdad que es súper interesante. Así que nada, Doc, me saqué muchas primero que nada, de parte de los dos y la gente de Vol, agradecerte. Gracias a ustedes. Primero por estar aquí, por tu buena onda y por supuesto también por toda la información que nos diste a nosotros y a toda la audiencia que nos está mirando. Así que agradecerte mucho por eso. Gracias, Leandro. Te vas a llevar tus regalitos. Vamos a quedar con un episodio número 2 seguramente próximamente con el Doc. Y para toda nuestra gente, gracias otra vez, otro capítulo, otro episodio más. Nos vemos próximamente con un episodio nuevo que ya tenemos listo para todos ustedes. Ya saben, aquí pueden dejar en los comentarios algún temita que les gustaría tocar o que hablemos en el próximo capítulo. Y como siempre les digo, vamos a darle y síganos acá abajo, vamos a dejar nuestros Instagram con Lean para que puedan seguirnos. Y si quieren un coach, acá estamos con Lean. Recuerden que estamos aquí en los gimnasios Ebol. Para toda la gente, acérquense sin drama y aquí estamos con todos ustedes siempre. Gracias. Con el perfume pasa igual que te estaba diciendo. También tiene sustancias irritantes, igual. Claro. Es irritante. Y entonces pasa lo mismo. Yo siempre le digo a los pacientes, tienes que saber cuál es el que te
porque cuando tú te compras un perfume y te lo empiezas a aplicar, tú sabes si te va a ir bien o no enseguida. Sí. Enseguida apenas te lo empiezas a aplicar. Empieza a darte síntomas y ya tú sabes, dicen, no, eso no lo puedo usar, porque los pacientes me lo dicen. Me dicen, hay un perfume que no lo puedo usar, sin embargo, puedo usar otro. Entonces, yo siempre les aconsejo eso. Usa el que no te produzca problemas. Ese, aunque te guste mucho y sea muy oloroso, pero te da Si es síntomas. malo para tu salud, claro. Claro, no lo uses, pero hay quien lo hace, igual que con el maquillaje. A veces las muchachas con el maquillaje eso, también, pobre, sí. con el pelo pintado también. Hay veces que si te produce un problema, si te produce síntomas, simplemente no lo puedes hacer o tienes que cambiar el tipo de Produce producto. también, claro, y